Mil bendiciones, ¿qué tal? Que tengan un extraordinario día. Soy el pastor Julio Martínez, en nombre de la Iglesia Shaddai, y sí, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias, en donde estamos meditando lo que el apóstol Pablo habla a los romanos a través de esta carta, de esta epístola escrita por el apóstol Pablo. A todos los que ya se están conectando, les doy la más cordial de las bienvenidas. Hija Nalabra, mis bendiciones, te mando un fuerte abrazo. Thaís, Anita Millán, bendecido día para todos. Saludos, pastores Julio y Anita, mis bendiciones. Gracias, Anita, gracias, de verdad que la recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Y hoy vamos a finalizar con lo que es el capítulo 10. Vamos a finalizar con el capítulo 10 de esta carta escrita a los romanos, una carta muy peculiar que nos ayuda en nuestra doctrina fundamental. Nos ha dejado palabras y statements proféticos, declaraciones proféticas de parte de nuestro Dios. Está ayudándonos a asentarnos en nuestra doctrina con respecto a la ley, el pecado, la fe, la gracia. Y hoy vamos a ver en este final del capítulo 10 tres principios muy buenos que muchos ya los hemos escuchado. Estoy convencido que Romanos 10:17 para muchos de nosotros es un versículo muy común, pero vamos a sacar el significado, vamos a sacarle el extracto, el jugo de lo que la palabra de Dios nos trae. Vamos a recordar lo que la palabra de Dios nos dice cuando leemos la palabra Israel. De cierto, Israel ya escuchó, pero también está hablándonos a nosotros. Y cerramos este capítulo recordando que hallamos sin buscar. Fue Jesús quien nos encontró, fue Jesús quien nos libertó, fue Jesús quien nos quitó las vendas. Muchos de nosotros caminamos por la vida con vendas de oscuridad, no nos permitían ver la luz del Evangelio, no nos permitían ver la luz de la verdad. Y estas vendas, cuando son quitadas por Jesús, es como que la vida empieza a agarrar color, ¿no? En algunas ocasiones he compartido que nuestra vida sin Cristo es como vivirla monocromáticamente. ¿Te acuerdas cuando las televisiones eran blanco y negro? Estas televisiones que eran blanco y negro, incluso tú te tenías que parar y darle vuelta para cambiar. Ahora vemos que las televisiones son HD, full color y con un control remoto, ¿no? Así se convierte la vida cristiana. La vida cristiana se convierte con un control remoto que es el Espíritu Santo. Son tiradas las vendas de nuestros ojos y podemos ver completamente a color nuestra vida. Así es que vamos a entrar a lo que es el final del capítulo 10. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 16 y hoy vamos a leer hasta el versículo número 21. Capítulo 10, versículo 16 hasta el 21. Te invito a que vayas por tu Biblia. Antes de empezar, quisiera también invitarte a que compartas este video en tus redes sociales, con tu familia, tus amigos. Estamos convencidos que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Vivimos en condiciones críticas, vivimos en condiciones de vulnerabilidad, de necesidad, y ahora más que nunca tenemos que tener un ancla en nuestra vida. Y esta ancla espero que sea la palabra de Dios, la cual nunca cambia. La palabra de Dios, la que nos da la esperanza de vida, la que nos da el alivio oportuno, la que nos da la confianza de poder seguir adelante. Vamos a leer pues entonces capítulo 10, versículo 16, dice de la siguiente manera:
ver por tu Biblia y vamos a hacer las anotaciones. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré en celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Increíbles enseñanzas que nos deja este capítulo 10, el final de este capítulo 10, que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y hoy quiero iniciar junto contigo lo que encontramos en el versículo 16 y 17. Hemos leído, hemos escuchado y en muchas ocasiones hemos visto que lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17, pero me gustaría dar un preámbulo, leerlo y que juntos analicemos y veamos la implicación de esta preciosa palabra. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice de la siguiente manera, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo escribe, que va muy de la mano con lo que empieza escribiendo en el capítulo 1 precisamente. En el capítulo 1 el apóstol Pablo escribe la razón por la cual el hombre se desvía. Hablando del hombre, del género humano, tendemos de una manera natural a cuestionarlo todo. De una manera natural tendemos a ser incrédulos incluso encontramos corrientes sociales que nos invitan a cuestionarlo todo, cuando la palabra de Dios nos lleva a creerlo. Mira, voy a hacer un pequeño preámbulo a esto que vamos a ver a continuación. En el capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Y si hilamos unimos esto que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 19, y vemos lo que está escribiendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 10, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos escucharon las buenas nuevas, no todos creyeron en las buenas nuevas. Siguen cuestionando, siguen, a pesar de ver las maravillas de Dios manifestadas a través de su creación, se sigue cuestionando la deidad, el poder y la soberanía de Dios. No todos obedecieron al Evangelio. Esto es muy importante. No es que no obedezcan a la religión, no es que no obedezcan, que no vayan a la iglesia, no es que no obedezcan a un pastor en específico,
Aquí la palabra de Dios dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Recordemos, el Evangelio son las buenas noticias, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gente, la sociedad, el hombre en términos generales ha decidido creerle a la razón en vez de a Dios. En vez de darle gracias y honrarle como a Dios, se ha creído sabio y se ha vuelto en sus propios razonamientos. Y esta es una corriente social de tratarlo de cuestionar todo, de tratarlo de entender todo. Y lo que dice aquí, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y esto lo encontramos claramente en Isaías 53, capítulo 1. El apóstol Pablo, y me llama mucho la atención, vamos a estar viendo cómo en estos versículos el apóstol Pablo 3 veces hace mención del Antiguo Testamento. Y esto me parece formidable, porque el apóstol Pablo está haciendo lo que ahorita tú y yo estamos haciendo. Estamos analizando la palabra de Dios y estamos tomando parte de las escrituras que se interpretan a sí mismas. Porque la palabra de Dios dice aquí que no todos obedecieron al Evangelio. Bueno, porque en el capítulo 1 de esta carta escrita a los Romanos, claramente dice que Dios manifestó su poder y su deidad a través de las cosas creadas. Lo invisible de él lo manifestó a través de las cosas visibles. De tal manera que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tenga excusa. Nadie podría tener excusa de la deidad de Dios simple y sencillamente analizando la creación. Simple y sencillamente viendo la lluvia. Simple y sencillamente viendo las flores, los animales, nuestros cuerpos, la vida misma. En el momento que nos levantamos, abrimos los ojos, reaccionamos a la realidad que estamos viviendo. Estábamos en un sueño profundo, abrimos nuestros ojos, el oxígeno entra en nuestros pulmones, nuestro cerebro se empieza a activar y es un proceso maravilloso. La deidad, la soberanía, el poder de Dios es manifiesto a través de su creación. Ahora, ¿por qué es importante que hagamos mucho hincapié en esto? Es importante porque lo que viene a continuación viene a darnos una reseña, una fórmula, ¿verdad? Una fórmula de cómo podemos obedecer al Evangelio, cómo podemos darle honra a Dios, honrar a Dios y darle gracias. Hay una fórmula. No es ir a la iglesia, no es tratar de hacer buenas obras, no es portarse bien. Hay una fórmula que la palabra de Dios nos deja aquí. Y una fórmula para nuestros amigos que son maestros, nuestros hermanos que son matemáticos o que son entendidos en las finanzas, deben saber que las fórmulas sirven para despejar dudas. Una fórmula te sirve para poder llegar a un resultado y a esto se le llama un despeje, ¿no? Hay reglas, la regla de 3, la regla del despeje. Bueno, hay fórmulas que nos ayudan a llegar a los resultados matemáticos. Aquí yo encontré una fórmula dada por Dios para que tú y yo nos podamos mantener en obediencia. Por eso hice una recapitulación con respecto a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de este libro, esta carta escrita a los Romanos. En el capítulo 1 vemos cómo el apóstol Pablo hace un énfasis muy acentuado con respecto a cómo la humanidad se va perdiendo en sus propios argumentos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias.
Y mira lo que sucede. Es muy importante retomar esto. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus foros culturales, en sus debates. Se envanecieron en sus propias maneras de pensar. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por muchos años, caí en la necedad de tratar de vivir una vida ambigua, sin verdaderamente poner un énfasis en la palabra de Dios. Y hoy por eso, al paso de los años, no solamente he descubierto, sino he capitalizado el poder que tiene hacer un énfasis especial en nuestras vidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos liberta, nos libera, la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos restaura, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos da ánimo, es decir, se convierte en una vitamina espiritual que alimenta nuestras vidas. Por eso este espacio de meditaciones, para poder profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Y por otro lado, en la sencillez de la vida diaria, poder ver la mano de Dios manifestada a través de cada detalle de nuestras vidas. No sé si te ha pasado. Dicen que el recordar es volver a vivir. No sé si te ha pasado que de repente ves una foto y puedes transportarte al pasado al ver simplemente una foto. No sé si te ha pasado que el recordar una escena te transporta. Por eso es tan necesario tener presente la palabra de Dios en nuestras vidas, guardarla en nuestros corazones, estarla meditando, estar profundizando en ella. No todos obedecieron, dice la palabra de Dios. No todos obedecieron al Evangelio. Y el apóstol Pablo toma como referencia lo que encontramos en Isaías 53:1. En Isaías 53:1 dice, pues, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí viene la fórmula. Mira lo que dice a continuación. Nosotros leemos nada más el versículo 17, pero es muy importante entender el versículo 16. Es muy importante tener claro el capítulo 1, versículos 19 y 20, para poder saber qué es lo que nos trae como resultado esta fórmula. Te vuelvo a repetir, una fórmula nos lleva a un resultado, una fórmula matemática nos lleva a un resultado. Ahorita vamos a aprender una fórmula espiritual que nos va a llevar a creer y a obedecer en el Evangelio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo puse aquí palabra de Dios más oír. Oír más fe. Surge un milagro cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos capacita, la que nos habilita para que nuestros oídos espirituales se abran. La palabra de Dios es la única manera en la que nuestros oídos espirituales se abren para poder recibir las verdades, los minerales, la ayuda, la nutrición espiritual que trae la palabra de Dios. Por eso con tristeza nos encontramos, y yo soy el primero que doy el paso enfrente para decir,
muchas veces, por muchos años, me encontré leyendo sin recibir, porque mis oídos estaban cerrados, porque la palabra de Dios es la única que abre nuestros oídos. Es un regalo que el Señor nos da, que nuestros oídos sean abiertos. Y una vez que oímos, entonces viene la fe. La palabra de Dios nos habilita para oír. El oír nos habilita para que nuestra fe crezca. Por eso es tan importante que meditemos en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que estemos escudriñando la palabra de Dios. No de una manera simplemente teórica, por tratar de obtener más conocimiento, que no es nada malo tener conocimiento, no es nada malo saber cuántas millas eran de Jerusalén a Judea, si iban hacia el norte, hacia el sur, cuáles eran las condiciones históricas de la época. No está mal, al contrario, eso nos ayuda. Pero que nuestros oídos se abran para poder hacer que nuestra fe crezca va mucho más allá de tener un conocimiento teórico. Es cuando el conocimiento espiritual empieza a ejercer en nuestras vidas y nuestra fe empieza a crecer. ¿Para qué? El resultado es uno, para obedecer el Evangelio. Por eso dice más, no todos obedecieron. ¿Quiénes son los que no obedecieron? Los que no han oído la palabra de Dios, sus oídos no se han abierto para empezar a creer y poder ejercer la fe. Hemos decidido creer en conceptos, en creer en teorías, en vez de simplemente venir como niños y creer en la palabra de Dios. Mi oración en este día es que nuestros oídos sigan siendo abiertos por Dios, que nuestra fe siga creciendo, que a través de que estamos escudriñando juntos la palabra de Dios, nuestro entendimiento se vaya abriendo, nuestro entendimiento no mental, ni psicológico, ni teórico, nuestro entendimiento espiritual para creer en aquellas cosas que no podemos ver. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto para el mundo es una locura. ¿Cómo podemos creer en algo que no vemos, en algo que no entendemos? Por eso a veces nos metemos en situaciones obtusas, grises, superfluas, porque nos metemos al terreno de la lógica, cuando tendríamos que estar en el terreno de la fe. He estado meditando mucho con respecto a este concepto, la realidad contra la verdad. Nuestra realidad no determina la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es lo que debe sustentar mi vida, que en muchas ocasiones va a ir completamente en contra de mi realidad. Mi realidad actual no es la verdad por medio de la cual yo vivo, en ninguno de los sentidos, porque cuando estoy batallando con un cuerpo de pecado, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis emociones, mi espíritu se fortalece en Cristo. Estoy siendo perfeccionado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy siendo perfeccionado y santificado, apartado del pecado. Son palabras demasiado profundas que a veces no nos detenemos a meditar y se le da simplemente una implicación muy por encima. El poder meditar en la palabra de Dios nos ayuda a recibir esos minerales, esas vitaminas que nos van a llevar a creer, a ejercitar nuestra fe.
Vamos a pasar al versículo 18. En este versículo 18 encontramos un principio, encontramos una verdad que dice, Israel ha oído. Mira lo que dice el versículo 18, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¡Wow! Esto a mí me maravilla porque por supuesto que Israel ha oído. Ahora, ojo, cuando yo leo la Biblia de manera literal, estoy entendiendo que el apóstol Pablo está escribiendo al pueblo de Israel, a los judíos que habían creído y aún a aquellos que no habían creído en esa época. Pero recordemos, cuando leo la palabra de Dios y que mis oídos son abiertos y empiezo a obtener las implicaciones en mi vida, entonces leo que cuando dice Israel se refiere, sí, al pueblo de Dios, pero yo soy el Israel que ha venido a vivir en adopción por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, ¿qué implicación tiene en mi vida? ¿Acaso, me pregunto, de verdad, el pueblo de Dios, tú y yo, hemos oído el mensaje? Claro que sí, claro que sí. Romanos 1:19 y 20. El poder, la deidad de Dios, lo invisible de Él, fue manifiesto a través de su creación, de tal modo que nadie tenga excusa. Nosotros quienes somos el pueblo de Dios hemos escuchado este mensaje que ha venido a transformar nuestras vidas, pero en ocasiones es importante que hagamos un alto porque las problemáticas, las circunstancias y sobre todo en esta situación en la que estamos viviendo, yo no hallo el día en el que nos podamos volver a reunir, pero tengo que mi fe tiene que estar bien fundamentada en la palabra de Dios, porque nuestra fe no se fundamenta en que si nos reunimos o no, la fe se fundamenta en el conocimiento espiritual que tú y yo tenemos de nuestro Creador. Porque a final de cuentas, la razón por la cual tú y yo existimos cumple con dos propósitos específicos. El primero y el más importante es conocer a Dios y el segundo es darlo a conocer. Hay una misión, hay un propósito por el cual tú y yo existimos en esta tierra y es simplemente conocer a Dios y darlo a conocer. El mundo no ha entendido eso. Los científicos, los sociólogos, los idealistas no han entendido que el propósito de esta vida es solamente conocer a Dios y darlo a conocer. Nos perdemos en mil y una cosas. Invertimos nuestras vidas de manera equivocada, tratando de hallar respuestas en otros lugares y se termina en las desviaciones sociales, políticas, humanas, familiares, etcétera, 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 por desviarnos de este simple propósito que es conocer a Dios y darlo a conocer. El mensaje es claro, se ha difundido por toda la tierra y las palabras de este precioso mensaje por todo el mundo. Hoy con las redes sociales tenemos la oportunidad de poder llegar a muchos lugares donde no nos imaginamos que pudiéramos haber llegado en términos generales. Ahora más que nunca está habiendo una expansión del Evangelio. Ahora más que nunca. Por eso estamos esperando una cosecha grande. Por eso estamos orando. Porque poco a poco, conforme nos vayamos reintegrando a la comunidad y a la congregación, entonces venga una cosecha de almas. ¿Y por qué esperaríamos eso, pastor? ¿Por qué esperaríamos eso? Bueno, me trajo mucho consuelo y mucho alivio lo que leemos en el versículo 19 y 20.
Mira lo que dice la palabra de Dios y por eso tengo una alta expectativa de que a través de lo que estamos haciendo, a pesar de que no seamos miles conectados ahorita, hay otros pastores que reúnen miles. Bueno, yo estoy haciendo lo propio, mi parte, con los que haya conectados, con la audiencia que alcancemos a través de estos medios. Pero lo que me da mucha esperanza es lo que dice este versículo 19 y 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¡Wow! Increíble. Con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¡Wow! Ya desde el principio yo le puse, hallamos sin buscar. La realidad es que hallamos sin buscar. Él fue el que nos encontró a nosotros. Por eso mi expectativa es alta. Porque los que no han escuchado, los que han decidido no obedecer al Evangelio, hay un remanente, y lo vamos a ver en el capítulo 11, hay un remanente fiel que nos hemos mantenido, hay un remanente fiel que aún hemos creído, que no hemos doblado rodilla ante las vicisitudes de este mundo, que permanecemos fieles creyendo, y con todo mi corazón oro al Señor que tú y yo seamos parte de este remanente, porque hallamos sin haber buscado, porque fue tan hermoso nuestro Señor Jesús, que aún en nuestras debilidades, aún en nuestros pecados, aún en la perdición, Él fue y nos encontró, porque éramos llamados y insensatos, éramos llamados como no pueblo, y los que no éramos pueblo hemos venido a ser pueblo por su gran misericordia. Hemos hallado sin haberle buscado. Él se manifestó a nosotros aún sin que nosotros preguntáramos por Él, y esto es maravilloso. Y esto nos da una esperanza grande de que tendremos una gran cosecha. Guardar esta verdad en nuestro corazón. El amor y la misericordia tan grande que el Señor nos ha tenido nos lleva a, pues, por supuesto, vivir en un agradecimiento continuo y permanente. Vivir agradecidos con Dios, honrándolo a Él y agradeciéndolo a Él. Vuelvo a tomar lo que vimos en el capítulo 1 de esta carta escrita a los romanos. No honraron a Dios ni le dieron gracias, entonces se entenebrece el entendimiento y se endurece el corazón. Cuando tú y yo venimos a esta verdad que hallamos sin buscar, empieza a surgir en nosotros un agradecimiento profundo, empieza a surgir en nosotros un rendimiento, de tal manera que honramos a Dios, de tal manera que dejamos a un lado nuestros argumentos, por muy loables, buenos y significativos que estos puedan ser, para darle cabida a los principios, valores y fundamentos de la palabra de Dios. Todo argumento se desvanece ante la verdad de la palabra de Dios. Y esta bendita palabra de Dios nos dice, hallamos sin ser buscados, hallamos sin buscar. Fuimos encontrados. Se manifestó el Señor aún por aquellos que no preguntábamos. Todo lo contrario, íbamos viviendo vidas desordenadas, íbamos viviendo vidas apartadas, sin propósito. Y usted me podrá decir, no, pastor, pero yo crecí en la iglesia, yo fui cristiano desde mi nacimiento. En algún momento, mis amados hermanos, en algún momento tenemos que caer en cuenta
que nuestra fe crece y aún nosotros como ministros tenemos que día con día venir a este trono de la gracia, llegar a esta verdad absoluta que Él es el que nos encuentra a nosotros, y eso despierta en nosotros un agradecimiento, un sometimiento y una honra hacia nuestro Creador. Podemos dejar ante sus pies nuestras coronas, podemos dejar ante sus pies nuestros argumentos, por los cuales muchas veces luchamos con uñas y dientes, perdiéndonos del propósito. Oro que en este día tú y yo podamos vivir bajo esta fórmula. La palabra de Dios me ayuda a abrir mis oídos espirituales. Una vez que son abiertos mis oídos espirituales, tengo la capacidad dada por Dios para creer en aquello que no veo, para creer en aquello que todavía no es. Y esto nos lleva a recapacitar. Tú eres tan grande, Señor. Yo no soy nada. Sin ti yo no puedo. Hoy te honro. Hoy te agradezco la vida que tú me das. Gracias por haberme hallado. Gracias porque sin verdaderamente estar buscando quién hace lo bueno. La misma palabra de Dios en esta carta nos dice, no hay nadie quien haga lo bueno. No hay quien busque hacer el bien. De manera natural no hay quien lo busquemos, es algo que Dios pone en nosotros. Sin ese elemento que Dios pone en nosotros, nuestra naturaleza no nos lleva a buscar a Dios. Es Dios el que nos da por su misericordia ese anhelo, ese querer como el hacer. Es el Espíritu de Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, conforme a su perfecta voluntad. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga. Gracias a todos los que se han conectado. Hermana Marta Saavedra, mil bendiciones, mi amor. Qué bueno que estés conectada, bendiciones. Guadalupe Asensio, un fuerte abrazo. Isabel Cruz, mil bendiciones. Anita Millán, bendiciones. Se oye con eco. Espero que no haya sido mi sonido. Hermana María Pérez, mil bendiciones. José Rodríguez, bendiciones. Ingrid, te amo, hija, gracias por estar conectada a la palabra de Dios, vitamina espiritual que alimenta nuestras vidas. Amén, así es. Amén, bendiciones, hermosa reflexión. Gloria al Señor. María Esther Gamarra, mil bendiciones. Y bueno, no se olviden de compartir este mensaje. Lleguemos a más personas para que podamos entender por qué la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, obviamente, para que podamos caminar por fe, pero es muy importante que veamos lo que le antecede. Hay quienes no obedecieron, no todos obedecen al Evangelio. Y si tú y yo en algún momento nos encontramos en ese terreno de desobediencia, hoy es el día que el Señor te dice, ven a mí, porque si tú escuchas mi palabra, yo te voy a dar la capacidad de oír para que empieces a caminar por fe, no por vista, sino por fe. Segunda de Corintios 19, Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, los espero el día de mañana en una meditación más, y no se olviden, pronto vamos a sacar ya para su adquisición nuestro devocional de Romanos. Va a estar muy bonito, ya estamos trabajando en él, poniéndolo en orden para que tú puedas tener todos y cada uno de los capítulos que hemos visto comprimidos en un pequeño libro, ya sea en PDF, también lo vamos a tener en pasta, ¿verdad? En papel,
para que lo puedas leer. Va a ser un devocional que tú lo vas a poder leer y vas a poder hacer tus anotaciones. Ahí va a tener los comentarios que el Señor me ha permitido observar en el transcurso de este estudio, y tú vas a poder hacer tus propios comentarios de lo que la palabra de Dios te habla a ti. Creo que va a ser de mucha bendición para muchas personas, así es de que estemos atentos, por favor. Vas a tener acceso a él si lo quieres tener de manera digital, o también lo vas a poder adquirir en papel. Así es de que Dios te bendiga, mil bendiciones. Nos vemos el día de mañana en una meditación más. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai UC les agradezco por el favor de su atención. Mil bendiciones.